Bueno, hoy traigo un mensaje que hay veces no se anuncia esto por muchos, pero miramos que nosotros los seres humanos somos el cultivo de Dios. Entonces, mirando bien, en la parte donde leímos en Isaías, encontramos que Isaías canta el cantar de una viña que Dios había sembrado y que la tenía muy cuidada, y encontramos que no dio los frutos que él quería. Y al no dar los frutos que él quería, él llama: ¿quién contra él puede alegar o tener justicia si la viña no dio sus frutos? ¿Cómo voy a seguir cuidando lo que no da nada? Y él encuentra lo que iba a hacer con su viña, la abandonó. Y encontramos en el Nuevo Testamento que todavía sigue el mismo plan del cultivo de Dios. Voy a leer también un texto aquí en Mateo 21. Voy a leer aquí para que mire bien la parábola. También dice: los labradores malvados le colocaron un título ahí en una Biblia, pero si miramos qué es la viña o el cultivo de Dios. Dice: escuchen otra palabra, era un propietario que plantó una viña. O sea que no habla de los labradores, está hablando de una viña. La rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores agarraron a los siervos y a unos le golpearon y a otros le mataron y a otros le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su heredad. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos le dijeron: a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Yahshua les dice: ¿no han leído nunca en las escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue Yahshua quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que produzca sus frutos. Entonces miramos que este es el cultivo que Dios tiene. Pero lo ha preparado, lo ha hecho es para que produzca frutos para él. Si usted encuentra la escritura, dice: este pueblo he creado y mis alabanzas publicará. ¿Qué espera Dios? Dios espera frutos. Frutos de labios que confiesen su nombre. Pero encontramos que el ser humano no ha percibido el plan de Dios y ha sido engañado desde mucho tiempo antiguo hasta el presente por el engañador. Un conflicto que tiene o que tenemos los seres humanos, si son: tenemos que morir, y lo otro, tenemos que ser probados, o tenemos que probar si verdaderamente estamos dando frutos o estamos siguiendo lo que los demás hacen. Encontramos que cuando Dios planta el huerto o en el huerto planta su cultivo, Él tiene su plan que, estando escrito, muy pocos lo conocen, y lo voy a explicar. Hay unas 4 partes, y es: creación del ser humano, formación del ser humano, la desobediencia, y ya como le estaba explicando, para qué lo creó. Si miramos en Génesis, el libro de los principios, porque si nosotros nos vamos a predicar o a anunciar un mensaje, tenemos que agarrarlo desde el principio. No podemos enseñar un mensaje de la mitad adelante únicamente al terminar. Esto es,
a como muchos hablan de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, que al fin y al cabo están mintiendo, porque esa no es la palabra de Dios. Eso es un libro o un testimonio de Dios dado por seres humanos, que ya la tenemos el libro marcado y hay muchos predicando sus marcas. Y si miramos la Biblia que viene del Imperio Romano, lo tiene marcado como evangelio y la gente anda predicando el evangelio, pero sin saber qué quiere decir esa marca. Y esa marca es griega y quiere decir escapatoria o salida. Pero no están predicando el Salvador o a Jesús como Salvador, sino, hermanos, creen en el evangelio o creen la salida, creen la escapatoria. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, y a veces nos agarramos a las marcas o títulos que le han colocado a un libro, que lo ha colocado según el criterio o el pensamiento de quien manipuló el libro o el lector que quiso organizarlo de esa manera. Por eso en el título que les leí, encontramos que le usaron un título, Los labradores malvados. Pues ahí no está hablando de los labradores, ahí está hablando de su viña. Tenía que ser la viña de Dios o el cultivo de Dios, que es el mismo texto que viene de Isaías. Dios les está recordando lo que les había prometido y todavía había esperanza, pero como ellos no quisieron, pues le iba a entregar el reino a los que verdaderamente produzcan sus frutos. Pero vamos a ir al principio, que fue lo que creó Dios. En Génesis 1:26 encontramos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señorías en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y encontramos que Dios creó al ser humano. En esto del escrito de la Biblia o la redacción, tenemos que mirar también la forma de expresión que tiene el escritor al expresarse, a como les expliqué ayer, la expresión de los 4 Satanás o 5 o 4 diablos, y encontramos que es una expresión dando a explicar algo. Y aquí el escritor dice también hagamos, porque Dios, ¿con quién iba a hablar? O si habló o no habló, pero encontramos que Dios creó al ser humano. La primera expresión, hagamos o voy a hacer, entonces eso va en la forma de expresión del escritor a las escrituras. Que no tenemos la Santa Biblia, no, tenemos un libro con una historia, con un futuro y con un presente. Y entonces, si hay muchos que santificaron el libro y es la Santa Biblia que queda que no la pueden ni tocar, encontramos que están echando atrás hasta lo que el mismo Jesús dijo. Escudriñen las escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que está la vida eterna. Él no dijo, escudriñen mi palabra o mi mensaje. No, esos son cosas que las han colocado y la gente ha tomado más las muletas que le han colocado al libro que la verdadera predicación que se necesita enseñar. Entonces encontramos que en Génesis 1:26 Dios creó al ser humano. Lo creó varón y hembra. ¿Dónde aparecieron? En ninguna parte. El ser humano estaba creado, uno hembra y uno varón. Los creó a imagen de Dios, creó 2 espíritus. Dios es espíritu y la imagen de Dios es espíritu. O sea, no puede usted ir a pintar un cuerpo, como algunos dicen, y Dios creó en la imagen que es Jesús. No, Dios creó la imagen de Dios es espíritu. Que Dios se formó, se presentó en carne o vino al planeta Tierra en su humanidad o en su cuerpo humano, es diferente el Antiguo Testamento al Nuevo. Tenemos que coger todo en fases. Por eso es importante nosotros tener en cuenta los principios. ¿Qué creó Dios? A lo que sabemos que creó Dios, nosotros podemos entender qué somos. Nosotros somos un espíritu. Hasta Génesis 26 somos un espíritu. Pero si pasamos a Génesis 2, verso 7, encontramos:
Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice, hablando en las Biblias cotidianas, dice que sopló en su nariz, pero miramos que él no creó un viento ni una brisa. Él creó un espíritu o dos espíritus. Y aquí dice que formó al hombre. ¿Qué le formó? Le formó un cuerpo del polvo de la tierra y colocó el espíritu en ese cuerpo. Tenemos también la forma del escritor que viento en hebreo significa las dos cosas, espíritu o viento normal. Si está escrito con mayúscula es espíritu y si está escrito con minúscula es viento. Por eso encontramos en muchas partes de la Biblia dice, y Dios es como el viento. Tú lo ves, lo escuchas, pero no lo ves, lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Y en hebreo el Ruach lo encontramos que es lo mismo, dan una expresión. Entonces tenemos que mirar las expresiones que da el escritor para poder entender que no fue un soplo con muchos predicadores, están soplando a la gente, entonces no. Él colocó el espíritu que había creado en un cuerpo y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Alma no es algo otra cosa diferente que un espíritu dotado de un cuerpo. Que ya la Iglesia Católica lo montó a otro lado y la gente anda predicando que el hombre es tripático. Eso es las muletos que le colocaron a su Biblia y la gente lo cogió, que esa es la realidad. Bendito el nombre de Jesús. Encontramos también en Génesis 2:21, que dice entonces, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y creó y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo un cuerpo a la mujer o hizo un cuerpo al espíritu hembra que estaba sin cuerpo. En Génesis 1:26 creó dos espíritus. En Génesis 1:2:7 le hizo el cuerpo al espíritu varón. Y en Génesis 2:21 le hizo el cuerpo al espíritu hembra. Y le trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces encontramos que el principio está muy bien claro y explicado. ¿Qué hizo Dios? ¿Dónde colocó el espíritu? ¿Dónde colocó su segundo espíritu que ha creado? ¿Para qué? Para cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios? Los bendijo Dios, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Los espíritus sin cuerpo no se pueden multiplicar. Entonces empieza el cultivo de Dios. Siembra el cultivo de Dios y lo coloca en una parte donde se pueda producir y lo colocó o le creó un huerto. Una parte donde el ser humano se iba a reproducir. Ya que pasado el tiempo, el ser humano fue engañado por el tentador y fue arrojado del paraíso o del lugar donde se debía de procrear o crecer o dar sus frutos a la intemperie. Y encontramos que el cultivo de Dios empieza a tener sus dificultades para poderse reproducir. Y si usted mira a veces, también tenemos que mirar la expresión del escritor en Génesis 3, voy a leer unos textos acá, 3:6, dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces miramos que hay muchas expresiones que la gente a veces las tuerce y encontramos decir, y oyeron la voz de Dios.
Y hay Biblias que le colocaron, escucharon el verbo de Dios. Entonces ahí estaba el verbo y Dios en otro lugar y sigan a torcer las escrituras, escucharon una voz, porque Dios es espíritu y lo que no tiene cuerpo no es visible. Es fácil para entender lo que es espíritu no es visible. Si no, se siente, se mueve y tiene poder su presencia. Encontramos que el pecado de Adán y Eva, hay muchos que lo ponen de una manera, lo colocan de otra, como el pecado de Adán y Eva es desobedecer a un mandamiento, únicamente. Dios coloca el mandamiento, el que sea, por sencillo que se vea, el que lo viola recibe el castigo. Dice, no comas de ese árbol y punto. Y si comiere, pues la muerte viene y te va a agobiar la muerte. Y encontramos que sí, no murieron ese día, pero sí tenían la sentencia de muerte. Y aunque en ese tiempo vivían hasta, no que vivían 1000 años, sino que podían vivir hasta 1000 años. Pero vino la muerte. Y pasando el tiempo encontramos que por el Espíritu de Dios muchos hombres y mujeres que han servido a Dios y tienen la esperanza de un día ser perfeccionados en espíritu, que es algo difícil para el tiempo de hoy que estamos, que solamente colocan la espiritualidad para el lado oscuro. Cuando hablan de espíritus, hablan para allá, pero cuando nosotros hablamos de un espíritu, hablamos de Dios que es espíritu y que habita en nosotros y que nosotros estamos unidos a Él por su mismo espíritu. A veces se nos hace imposible que en la antigüedad tuvieran el conocimiento que no tenemos hoy en día. Si nosotros miramos en el libro de Job, la esperanza de Job, que debería ser la esperanza de todo ser humano, sabiendo quiénes somos, qué somos y qué nos espera. Porque por falta de conocimiento, hay muchos que se hacen de una vida temporal queriendo ser reyes en la tierra, no importándole la creación de Dios o siendo ellos mismos creación, no importándole su misma raza, sus mismos hermanos, tratan de eliminar el cultivo de Dios por falta de conocimiento. Aunque, como lo decía ayer, todo el que se levante y se prepare para la guerra está impulsado por un espíritu demoníaco. Porque Dios no está alistando a nadie para la guerra. Dios está alistando a un pueblo para que sea salvo, para que escape de la ira venidera. Para esto les voy a leer un texto aquí en Job, la esperanza que tenía Job, la esperanza que yo tengo y la esperanza que debe tener todo siervo de Dios. Y lo digo hasta claro que muchos que no son siervos de Dios tienen la esperanza, aunque ni saben cómo. Hay muchos que no quieren ir al infierno, dijo, yo quiero estar con Dios, se muere alguno, se lo llevó Dios. ¿Por qué? Porque hay un inicio de alguien que sabe que los espíritus le pertenecen a Dios, pero no tienen conocimiento. Y por falta de conocimiento, miramos que sí es cierto que los espíritus le pertenecen a Dios, pero el espíritu que no obedezca mientras estuvo en el cuerpo de carne recibirá castigo eterno. Job 19:23, voy a leer unos cuantos versos. Dice así: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y a el fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Y si usted mira el Salmo 17:15, ¿qué dice? Dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces miramos que Job, aunque su cuerpo se estaba acabando, le entiendo, decía, tenía la esperanza que un día lo iba a ver. ¿Cómo? El espíritu nunca va a morir.
Esa es la semejanza o la imagen de Dios que tenemos. Somos un espíritu que no va a morir. Como no vamos a morir, somos eternos. Y como somos eternos, viene un castigo eterno para los espíritus que no mueren. Y viene una salvación eterna para los espíritus que no mueren. Si vamos a la esperanza de Job o a la esperanza de David en sus salmos, encontramos que David lo dice: y despertaré a tu semejanza. ¿Cómo despertaré? Dios va a despertar en los espíritus para vestirlos de un cuerpo. La semejanza de Dios es espíritu. Y Job, si tenía el conocimiento, si el escritor no escribió de la forma espiritual por falta de conocimiento, encontramos que también dijo que un día lo iba a ver cara a cara, que no en cuerpo, y si no era en cuerpo tendría que ser en espíritu. Entonces, por eso es importante nosotros saber que somos la viña o el cultivo de Dios en la tierra y que Dios está cultivando espíritus. Si usted lee como Pablo lo escribe, solamente Pablo habló de la forma espiritual, no interesando tanto la carne o el cuerpo o la humanidad en este mundo, sino en lo espiritual y en la vida eterna, o sea, donde el espíritu va a pasar la eternidad. Lo va a pasar en condenación o lo va a pasar con Jesús para siempre. Entonces nosotros tenemos que mirar si nos sirve la única oferta que hay. Hay muchos que dicen hay dos ofertas. Hay una sola. Y cuando pinto dos, hay dos ofertas. Si yo quiero o no quiero, no, hay una sola. Cuando Jesús vino en carne, Él vino a salvar lo que se había perdido. O sea, hay una sola oferta. ¿Por qué? Porque estando perdidos, todos van para el infierno. Y vino a salvar lo perdido, hay una sola oferta. Y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que abrió un camino para tener vida eterna o para poder estar con Él. O sea que hay una sola opción. No es que diga, usted tiene dos opciones. Dijo, ya está en una. Ya está en el camino de la perdición y se va acercando a su condenación y ya hay una sola opción, una escapatoria. Hay una sola esperanza para que nuestro espíritu pueda obtener un cuerpo celestial. Porque hay muchos que pintan dos. Ya la mayoría van por el camino contrario. Y si miramos a cómo va la ciencia de avanzada, encontramos que hasta los más grandes predicadores se han torcido y piensan que la salvación se compra con cosas terrenales. Cuando Pedro estaba predicando, no se equivoque. Esto no es un negocio o una cosa que se va a comprar con oro o plata o con piedras preciosas. Y muchos creo que leen el texto y no lo entienden. Esto no es de economía. Esto es un servicio espiritual. Y si miramos David, cuando escribe en sus salmos, también lo relata que esto es espiritual. Y voy a leer aquí en el Salmo 49:4 unos cuantos versos. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea que, ¿qué va a hacer el ser humano? El ser humano quiere con dinero pagar por alguien, no se puede porque no alcanza. Comprar su propio rescate para vivir para siempre, no es con dinero. Así que todos los predicadores o pastores o hermanos esclavos religiosos que están manejando dinero y buscando cómo conseguir dinero, se han equivocado y no han entendido las escrituras. O la están usando para su propio provecho, leyendo lo que me conviene, para ser más esclavos o para recoger más economía. El pastor puede ser lo más rico que sea, que la vida eterna no se compra con dinero. La vida eterna es una decisión y una pertenencia propia. Me decido ser siervo o pertenecer a Yeshua, ¿para qué? Para que Él me salve porque Él es la vida eterna, o Él sí es el único que puede pagar la deuda que yo debo, o Él es el que tiene con qué comprar.
un vestido eterno o una vida eterna. Así que los grandes religiones que pensaron y que todavía piensan que esto es economía, están completamente equivocados. Es mejor que agarran esos bancos que tienen fules de dinero y los repartan a los pobres, que esos sueldos millonarios y esos lujos que se hacen y que ya a el pobre y mendigo lo miran así como el águila mirándolos por abajo, que cambien de opinión y de posición y se coloquen en una vida espiritual pensando hacia el futuro, hacia la vida eterna, no a la terrenal. Porque el que piensa en las cosas terrenales se queda aquí en este mundo y va a ir a condenación. Así hable muy bonito o así engañe muy bonito. Eso no funciona en la vida espiritual. Si miramos, Pablo cuando habla no está imponiendo cosas terrenales sino espirituales. Y Pablo no deseaba en tener cantidades de bienes porque en su expresión, en sus escritos, no tenía la esperanza de estar mucho tiempo en el cuerpo. Y tenía la inquietud de salir pronto del cuerpo para estar más cerca de Jesús. Y si miramos cómo lo escribe cuando le manda la carta a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, dice así, verso 1. Digo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este cuerpo hecho de tierra, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. Cuando habla de edificio no es una casa de 5 pisos. Miramos bien las expresiones del escritor. Tenemos una morada, o tenemos un estudio, tenemos un cuerpo celestial que nos espera. O un cuerpo eterno en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y yo creo que muy pocos están en este deseo de quitarnos este vestido terrenal para ponerlo en la celestial. Hay muchos que desearían tener más vida para poder amontonar más dinero y darse más lujuria en el planeta Tierra que vivir una vida espiritual o prepararse para tener un cuerpo celestial. Porque únicamente irán al cielo los espíritus hechos perfectos. O sea, la perfección no es como muchos la predican. Hermano, tiene que ser con corbatica, bien vestido, bien hablado. Mientras usted esté aquí, vea, cuando salga haga algo así, pero aquí vamos a aportarnos, va bien. Eso es un engaño, porque nosotros tenemos que hacer lo mismo en cualquier lugar. Porque la perfección no es en la carne, la perfección es en el espíritu. Allá no van a ir los que saben comer con tenedor especialmente y todo, los que comen a mano, eso no van. No, eso no es. El reino de Dios no es comida ni bebida, ni ningún rito, ni abluciones, ni ninguna costumbre. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Y si no hay espíritu, pues no hay justicia, ni paz, ni gozo. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, también se lo escribe de esta manera, hablando del cuerpo. Efesios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De qué tesoro habla? Tenemos este espíritu metido en un vaso de barro. Con mucha lujuria, con muchos deseos de estar aquí, con muchos deseos de esclavizar, con muchos deseos de dominar, con muchos deseos de humillar a los demás. Pero está metido un tesoro que Dios quiere que se perfeccione en el amor. Que se perfeccione en la sinceridad y el conocimiento espiritual para que pueda ser perfecto. Y si miramos cuando le habla a los hebreos o en la carta a los hebreos, está escrito de esta manera. Voy a leer aquí en Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Está hablando de las cosas futuras. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que ¿quiénes están en el cielo? Los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y quiénes vamos a ir al cielo? Los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que si la perfección no es en el espíritu, en vano estamos anunciando un mensaje terrenal.
Porque muchos tienen un Jesús terrenal para recoger economía, para hacer grandes masas, para vivir en el planeta Tierra con opulencia, pero ese no es el Jesús que vino al planeta Tierra a salvarnos, ni el Jesús que hoy en día se presenta en espíritu en cada congregación o en cada pueblo que le adora y le glorifica. Si en un caso Jesús se presenta, porque la mayoría de los grupos religiosos viven de emociones. Porque yo a veces me hacía el tema también, como muchos creo que se lo hacen, pero si eso qué es, yo veo que lloran, brincan, saltan, y si no tienen el Espíritu de Dios, ¿quién les hace hacer eso? Hasta que un día Dios me mostró que nunca he ido a un estadio. He ido como se dice, no de espectador, sino como trabajador, pero de espectador no he estado todavía en un estadio de fútbol. Y en esa visión fui a un estadio de fútbol y me mostró cómo la gente llora, brinca, salta y hasta se desmaya. Dice, y eso también es el Espíritu de Dios. Y me di cuenta que las emociones hacen mucho efecto en el ser humano. Y la mayoría de los religiosos viven nomás de emociones y no viven en el Espíritu. Las emociones son temporales. Y yo tengo que pagar lo que sea para volver a ir a otro partido de fútbol. Pero el gozo en el Espíritu no tengo que pagar para ir. Donde quiera esté lo tengo. Y se cumple la escritura que dice, yo estoy buscando un adorador, hablando de Dios. Dios está buscando un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Y es necesario que hoy le adore, no que vaya, sino que en cualquier lugar le adore. Nosotros no necesitamos de ir a un lugar para buscar la felicidad. La felicidad la tenemos la conexión con Dios, que es espíritu. Pero hasta que no entendamos esto de las emociones, no nos vamos a dar de cuenta qué es lo espiritual y qué es lo emocional. Y hay muchos que hacen trampas, shows, que no tienen sentido. Bendito el nombre de Jesús. Les voy a leer otro texto en Corintios. Segunda de Corintios 5. Voy a leer unos versos acá. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes a Yeshua. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Jesús para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay veces llevamos este texto a la cumbre y este texto está un poco pasado, presente y futuro. Todos tenemos que ir ante el tribunal de Dios o de Yeshua. ¿Por qué? Porque todos los espíritus o todos los muertos, muerto es un cuerpo sin espíritu o un espíritu sin cuerpo. Todos los muertos tienen que ir al dueño de los espíritus y él los colocará donde se lo ganaron mientras habitaron en el cuerpo. No dice que el diablo tiene parte en este negocio, no, él es únicamente un engañador, no le pertenece a nadie. Y entonces miramos, todos tenemos que ir ante un tribunal. En pena morimos. El encuentro es con quién, con el que nos va a colocar en su lugar. Y por eso los muertos están en varios lugares. En Apocalipsis dice, y el mar entregó sus muertos, la tierra entregó sus muertos, o el Hades, o el olvido de todo. O sea, según donde se lo ganó, el que se queda tiene un lugar. Y según cómo se portó, el que se va tiene un solo lugar. Porque los muertos en nuestro Señor Yeshua no aparecen en el final, porque ellos ya tienen cuerpo celestial. Entonces aparecemos en el levantamiento de la iglesia o en el revestimiento de los cuerpos celestiales, a como lo habla Pablo en Corintios, y también cuando le habla en la carta a los Filipenses, que nosotros vamos a ser transformados para estar con ellos. O sea, que nosotros nos podemos meter en ese grupo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, la importancia del tema de hoy es, somos el cultivo de Dios. ¿Para qué nos ha creado Dios? Si estamos dando frutos para Dios o frutos para la humanidad. Porque hay gente que da demasiados frutos para un grupo religioso.
Y hay muchos que convencidos de que ese es el plan de salvación, dan hasta sus vidas en un grupo religioso. Y hablando de grupos normales, si usted mira a los grupos más grandes que ahora se unieron, estamos con los musulmanes y el catolicismo, que son los grupos que en muchos países son por ley. Y son los grupos que han existido desde mucha antigüedad y tienen, como dice, el mensaje no de salvación, sino un mensaje de confusión para luchar cómo hacer un imperio terrenal. Y mientras se esté luchando por un imperio terrenal, es un grupo mundano, completamente. Porque Dios no vino a montar un imperio en la tierra. Dios vino a anunciar el reino de los cielos, y los que quieran hacer parte de su reino tendrán que irse a los cielos. Y únicamente irán a los cielos los espíritus hechos perfectos. O sea que, aunque hablen bonito, estamos equivocados. Y ahora en estos últimos tiempos, la mayoría de religiones han firmado el Tratado Ecuménico, una religión mundial. Y entre eso no voy a decir, pero la mayoría, únicamente quedaron grupos pequeños sin firmar el convenio, porque no les interesa los grupos pequeños y no los grandes. Y encontramos si se van a salvar o si nos vamos a salvar por el camino que vamos. Y usted mira una monja, hay muchas que entregan la vida completa creyendo en verdad que se van a salvar. Hay muchos musulmanes que creen que verdaderamente ese es el camino, falta de conocimiento. Y hay muchos de cantidades de religiones que creen que eso es lo correcto y por eso entregan su economía, su servicio, entregan todo para servirle a alguien, y humillados por una promesa. Si usted mira qué es la humillación, cuando usted le dicen, lo agarra a alguien y dice, si no hace esto, lo mata. Usted hace lo que sea porque es por la vida. Usted está haciendo algo por la vida, y ¿quién se pone en contra? Muy poco. Yo hago lo que sea, pero no me mate. El otro, yo ando buscando la salvación. Hermano, si usted no trae el diezmo, no se salva. Hermano, usted se casa con Julana, no se salva. Hermano, si usted desobedece al pastor, no se salva. Y si el pastor no está predicando la verdad, ¿cómo voy a obedecer a él? Si el grupo religioso está predicando la verdad, entonces ¿qué usan? Los mensajes para amedrentar, humillar, robar, esclavizar, cantidades de cosas que sí se pueden encontrar partes de la escritura para torcerlas de esa manera, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tenemos que luchar por ser espíritu perfecto y luchar por perfeccionar a un pueblo en el espíritu para poder obtener un cuerpo celestial. Y este mensaje de Dios no es terrenal. No sé hasta cuándo estará este plan de pertenecer en su reino, y el reino de Dios es celestial. Él mismo lo dijo. Dios, si mi reino fuera terrenal, ya habían venido aquí legiones de ángeles a luchar y ya hubieran ganado. Pero mi reino no es de este mundo, no es de esta tierra. Mi reino es del cielo. Así que si queremos estar con Jesús, preparémonos para poder estar en el reino de los cielos. De resto, se ha perdido el tiempo. Bendito el nombre de Jesús. Sí que les voy a dejar hasta acá y saludo a los que están conectados. Que la paz de Jesús sea con todos ustedes siempre. Y sigamos adelante triunfantes en este camino, porque el día se acerca. Sea de nosotros terminar la carrera o Dios terminar de recoger los últimos frutos de su cultivo en la tierra. Bendito el nombre de Jesús. La paz de Jesús sea con todos. Amén.